Ella salvó a un guerrero comanche de morir desgarrado por un oso, y por eso casi la condenan a morir junto a él. El líder de la tribu declaró que había roto una ley sagrada, desafiando siglos de tradición. Pero justo cuando todo parecía perdido, Hawk abrió los ojos y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Y solo escuchen cómo este giro inesperado dio paso a la justicia, y a un final que nadie podría haber imaginado. Megan Harper vivía sola en una cabaña de madera escondida en las colinas del Valle de Montana, donde el cielo parecía estar más cerca y el tiempo se deslizaba como un arroyo tranquilo. Volvía allí cada otoño, exactamente en la misma semana, para rendir homenaje a sus padres, cuyas cenizas descansaban bajo el viejo roble detrás de la casa. La vida en Chicago era despiadada, caótica, absorbente. La ciudad le exigía velocidad, respuestas, decisiones inmediatas. Aquí, en cambio, todo respiraba lentitud y memoria. Nadie la interrumpía. Solo el susurro del viento entre las ramas de los pinos, el crujido de la madera al amanecer y, de vez en cuando, el rugido lejano de algún oso que cruzaba el bosque buscando alimento. En su tercer día de retiro, al mediodía, mientras caminaba por un sendero que llevaba a un arroyo, escuchó algo que no se parecía a ningún sonido natural del bosque. Fue un grito, pero no como los de alerta o dolor que emiten los animales heridos. Este estaba impregnado de furia, de desesperación, de lucha salvaje por la vida. Un sonido humano, sin duda, pero casi animal en su intensidad. Megan se detuvo por un segundo. Su corazón latía con fuerza, y sin pensarlo dos veces, corrió hacia el origen del clamor, apartando ramas con los brazos, tropezando con raíces, sin importar los arañazos en sus piernas desnudas. Al llegar al claro, se quedó paralizada. A escasos metros, un hombre de torso desnudo, con el cabello largo y oscuro pegado a la cara ensangrentada, luchaba contra un oso grizzly de tamaño descomunal. El animal rugía, furioso, herido quizás, mientras el hombre trataba de alcanzarlo con una lanza que ya yacía rota a un lado, cubierta de barro y hojas. Megan no tuvo tiempo de pensar. Vio cómo la enorme zarpa del oso se alzaba, lista para caer con violencia sobre el pecho del hombre. Con reflejos que ni ella sabía que tenía, sacó su rifle del estuche colgado en la espalda. Era un Winchester calibre .30-30, el que su padre le enseñó a usar cuando tenía 16 años. Apuntó, contuvo la respiración y disparó una vez. El primer disparo impactó en el costado del oso. El segundo, un instante después, lo detuvo por completo. El cuerpo del animal se desplomó con un golpe sordo, levantando una nube de tierra y hojas secas. El silencio que siguió fue brutal. Solo el crujido de las hojas bajo sus botas, mientras corría hacia el hombre tumbado en el suelo. Él respiraba, pero con dificultad. Su pecho estaba arañado, tenía cortes profundos en los brazos y una herida abierta en el costado. La sangre manchaba su piel morena y su mirada vagaba entre el cielo y las ramas. Megan se arrodilló junto a él, sacó su pañuelo, intentó detener la hemorragia como podía. Fue entonces cuando él la miró. Una mirada turbia, entre la vida y la inconsciencia, pero cargada de una intensidad que la desarmó. «Eres una tonta», susurró con esfuerzo, en un inglés áspero, como si llevara mucho sin usarlo. «Ahora creerán que llamé a los blancos». Megan lo miró, sin entender al principio. Su gesto era de incredulidad, casi de rabia. ¿Qué clase de agradecimiento era ese? Lo había salvado de una muerte segura. Y sin embargo, su voz no era de reproche. No hablaba con desprecio. En sus ojos no había juicio. Había miedo. Y en ese miedo, un aviso. Como si supiera que lo que acababa de pasar no era el final del peligro, sino el principio. Un error que aún no había cobrado su precio. Con gran esfuerzo, y sin pensar en las consecuencias, Megan arrastró al hombre herido hasta su cabaña. Cada paso era una lucha contra la gravedad, contra el miedo, contra la voz interior que le decía que algo más grande estaba en juego.
Él era pesado, su cuerpo cubierto de sangre y tierra, pero ella no podía dejarlo ahí, en medio del bosque, esperando a que la noche lo reclamara. Cuando por fin cerró la puerta detrás de ellos, la respiración del desconocido era apenas un suspiro. Megan encendió la lámpara de gas y preparó el botiquín. Con manos temblorosas, comenzó a limpiar las heridas. El desinfectante ardía al contacto con la piel abierta, pero el hombre no gritó. Solo apretó los dientes, contrajo el rostro y dejó escapar respiraciones entrecortadas. En sus ojos se leía el dolor, sí, pero también una especie de aceptación silenciosa. No pidió ayuda, no agradeció nada. Parecía estar esperando algo, o quizás resignado. Durante casi una hora, Megan trabajó en silencio. Cortes, rasguños, una posible fractura en la costilla. Lo cubrió con mantas, controló la fiebre inicial y al notar que él seguía consciente, no pudo evitar preguntar. «¿Quién eres?», dijo en voz baja, sin saber si buscaba una respuesta o una conexión. El hombre giró ligeramente el rostro hacia ella. Sus labios secos se movieron con dificultad. «Me llamo Hawk, soy nieto del jefe Niebla Gris». Megan frunció el ceño. Había escuchado ese nombre antes en algún artículo sobre tribus del norte, sobre comunidades que aún mantenían vivas sus costumbres más profundas. Pero no tuvo tiempo de pensar más, porque las siguientes palabras del hombre la congelaron. «No debiste intervenir». Su voz era apenas un susurro. Se tomaba su tiempo para respirar entre cada frase. «Era mi rito de purificación. Ir al encuentro de los espíritus o sobrevivir». «¿Purificación?», repitió Megan incrédula. «¿Quieres decir que ibas a dejar que ese oso...?» «Era mi destino, mi batalla». Megan dio un paso atrás. El asombro se convirtió en frustración. «Ibas a morir», exclamó conteniéndose. «No podía quedarme mirando». Hawk cerró los ojos por un instante, como si le doliera más la situación que las heridas. «Ahora mi pueblo pensará que soy débil, que llamé a los forasteros, que rompí el ciclo». Megan sintió cómo su interior se llenaba de palabras que no podía decir. ¿Cómo podía alguien preferir el juicio de una comunidad a la vida misma? ¿Cómo era posible que ella, salvando una vida, acabara siendo la que deshonraba una tradición? No dijo nada. Solo observó cómo el color en sus labios comenzaba a desvanecerse. Hawk caía poco a poco en un sopor peligroso. La fiebre subía. Su pulso se volvía irregular. Megan aumentó la temperatura de la cabaña, le colocó paños fríos, murmuró palabras de aliento sin saber si él las oía. Las horas pasaron. 3, tal vez más. Finalmente, terminó de vendar la última herida y se permitió tomar un respiro. Pero la paz duró poco. La tierra bajo la casa vibró. Un sonido sordo, casi ancestral, le recorrió la espalda. Megan se acercó a la ventana con el corazón acelerado. Al mirar afuera, sus ojos se abrieron con asombro y temor. La cabaña estaba rodeada. Decenas de jinetes formaban un círculo cerrado alrededor del terreno. Vestían ropas tradicionales, pieles, plumas, símbolos que hablaban de linaje, de orgullo, de pertenencia. Llevaban lanzas, arcos. Algunos mantenían la mirada baja, otros la clavaban en la casa con expresión impenetrable. Nadie hablaba. El silencio era más denso que la niebla matinal. En el centro, un anciano de porte solemne, con largas trenzas blancas que le llegaban al pecho, levantó la mano. «Te entrometiste en lo que no es tuyo», dijo con voz firme, sin elevar el tono, pero con una autoridad incuestionable. «Rompiste la ley de la sangre». Megan no entendía del todo lo que ocurría, pero en sus entrañas lo sintió claro como el viento frío de la montaña. Había cruzado un límite invisible, uno que no se borraba con buenas intenciones. Megan salió al porche con pasos firmes, aunque por dentro el miedo le apretaba el pecho. Levantó las manos, vacías, en señal de respeto, de entrega. No había armas, no había desafío en su gesto, solo una verdad que ardía en sus entrañas. Había salvado a un hombre.
a un ser humano que se desangraba frente a ella, y no podía pedir perdón por eso. «Habría muerto», dijo con voz clara, mirando directamente al anciano de las trenzas blancas que dominaba la escena desde su montura. «No podía quedarme mirando. No podía dejar que muriera así». El silencio se hizo más denso. El aire parecía suspenderse entre los árboles, como si incluso la naturaleza esperara la respuesta del líder. «Él debía morir», respondió el anciano finalmente, sin rastro de ira, pero con una convicción que calaba hondo. «O sobrevivir, solo. Ese es nuestro camino». Megan frunció el ceño, con el alma temblando entre la rabia y la impotencia. ¿Y su camino es dejar que su nieto sea desgarrado sin ayudarlo? ¿Eso es honor? ¿Eso es valor? Fue su decisión, replicó el jefe, con un leve movimiento de cabeza. Él sabía lo que significaba. Entonces, entre los jinetes, una figura se destacó. Era una mujer alta, con símbolos pintados en la piel del rostro, que caminó con calma hasta el anciano. Se inclinó ligeramente y le susurró algo al oído. Sus palabras no fueron audibles, pero Megan percibió el cambio en el ambiente. El jefe la escuchó en silencio. Luego entrecerró los ojos y se sumió en un pensamiento breve, aunque denso. Finalmente, asintió. «Si Hawk vive hasta la puesta del sol», declaró con solemnidad, «tú vivirás, pero si muere, tú lo acompañarás». No era una amenaza, no había crueldad ni castigo en su voz, solo un hecho, una consecuencia impuesta por la tradición, una especie de equilibrio que debía restaurarse. Megan sintió cómo el mundo giraba a su alrededor. El suelo seguía bajo sus pies, pero el vértigo le cortó el aliento. Cerró la puerta con manos temblorosas y corrió hacia el interior. Hawk respiraba con dificultad. Su cuerpo estaba empapado en sudor, se retorcía entre las mantas, sus labios murmuraban palabras sin sentido. La fiebre subía como una marea implacable. «Aguanta, Hawk», susurró Megan mientras le aplicaba un paño frío en la frente. «No te vayas ahora. No puedes dejarme sola con esto. No así». Preparó los antibióticos que tenía en su kit, los mismos que había llevado por si ocurría una emergencia. Con cuidado le dio a beber un poco de agua. Sus dedos se aferraban al vaso como si cada sorbo fuera un puente hacia la vida. Afuera, la tribu no se movía. Ni un susurro, ni un crujido de rama. Solo el silencio, espeso, tenso. Esperaban. No con violencia, no con gritos. Esperaban como quienes entienden que hay fuerzas en juego que no les pertenecen. El tiempo ya no se medía en horas, sino en respiraciones. Cada una que Hawk lograba dar era una victoria. Cada momento que Megan resistía a la desesperación era un acto de fe. El sol seguía su camino hacia el horizonte. La luz se volvía más cálida, más inclinada, y con cada sombra que se alargaba sobre la cabaña, el corazón de Megan latía más fuerte. Porque no solo era la vida de Hawk lo que pendía de un hilo, era la suya también. Pero más que eso, era el vínculo invisible entre dos mundos que sin quererlo habían chocado. Y ahora, ninguno podía seguir siendo el mismo. El sol comenzó a caer como una hoja afilada sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados, naranjas y carmesí. Las sombras se alargaban, avanzaban poco a poco, como dedos silenciosos que venían a reclamar lo que el destino había dictado. La penumbra se deslizaba por el umbral de la cabaña, subía por las paredes de madera, cubría los rostros, los objetos, la esperanza. Megan, sentada al lado de Hawk, no apartaba la mirada de su rostro. Había pasado horas sin moverse, apenas respirando, temiendo que cada exhalación de él fuera la última. Y justo cuando la última franja de luz tocó el suelo, cuando la certeza del final se volvía insoportable, los párpados de Hawk temblaron. Lentamente, sus ojos se abrieron. «Agua», susurró con la voz quebrada, apenas un hilo de aire que cargaba la fuerza de alguien que volvía del borde. Megan se levantó de golpe,
como si algo la hubiese arrancado del letargo. Corrió hacia el jarrón de cerámica en la repisa, pero sus manos temblaban tanto que casi lo dejó caer. Lo sostuvo con fuerza y volvió junto a él. Se lo acercó a los labios, guiándolo con cuidado. Hawk bebió a sorbos lentos, dificultosos, pero bebió, tragó, vivía. Cuando terminó, sus ojos buscaron los de Megan. Los encontró, y en ellos vio todo. El miedo, el agotamiento, la determinación. Vio a una mujer que había luchado por él sin conocerlo, que lo había sostenido en la oscuridad sin pedir nada a cambio. «Te quedaste», murmuró, como si le costara aún aceptar que era real. «Y me quedaré», respondió ella suavemente, «hasta que te pongas de pie por ti mismo». Él asintió con un gesto apenas visible. Con su ayuda, se incorporó. El movimiento fue lento, torpe, pero logró sentarse. Era como si el simple hecho de alzarse un poco significara mucho más que una postura. Era la señal de que aún quedaba vida, de que aún podía elegir. Afuera, el silencio se quebró por un sonido sordo, el trote de un caballo acercándose. Megan giró la cabeza. A través del cristal vio la figura del anciano jefe, inmóvil frente al porche. Sostenía un arco que descendía suavemente, no en señal de ataque, sino de tregua. «Está vivo», dijo, con voz clara que atravesó la puerta como una sentencia liberadora. Entonces ocurrió algo inesperado. La tribu entera, que había guardado en absoluto silencio por horas, comenzó a moverse. Nadie habló, nadie celebró. Simplemente giraron sus monturas y se marcharon uno a uno entre los árboles, deslizándose en la penumbra como si hubiesen sido parte del bosque todo el tiempo. Sus siluetas se disolvieron en la bruma violeta del crepúsculo. Solo el jefe permaneció. Bajó de su caballo, se acercó unos pasos más y miró directamente a Megan. Había en su rostro arrugas profundas, pero no de dureza, sino de años, de peso ancestral. Su voz era pausada, sin juicio, pero cargada de un significado que atravesaba generaciones. «Rompiste nuestro rito», dijo sin elevar el tono. «Pero no quebraste el espíritu, luchaste por la vida. Eso también es el camino de un guerrero». Luego levantó una mano y con 2 dedos tocó su propia frente. Un gesto antiguo, de respeto, de reconocimiento. Después se volvió hacia el bosque y se internó entre los árboles, dejando tras de sí solo el susurro del viento y el aroma de la tierra húmeda. Megan se quedó allí, de pie, observando cómo desaparecía, y por primera vez en muchas horas respiró con calma. Había cruzado una línea, sí, pero también había tejido un puente, uno hecho de voluntad, de instinto y de un acto que, aunque incomprendido, había salvado una vida. Había transcurrido una semana desde la noche en que Hawk volvió del abismo. El tiempo en la montaña se medía distinto, no en días ni en relojes, sino en señales pequeñas. El vapor del té por la mañana, el crujir de las ramas bajo la escarcha, el sonido del fuego vivo al anochecer. En ese lapso, la cabaña dejó de ser un lugar de urgencia y temor, para transformarse en un espacio de silencios compartidos, de rutina discreta y miradas que hablaban más que las palabras. Hawk ya caminaba, cojeaba ligeramente y de vez en cuando se apoyaba en las paredes o en el respaldo de una silla para estabilizarse, pero había recobrado el equilibrio y con él una parte de su esencia. Su pecho vendado respiraba con mayor libertad. Su piel, aunque aún marcada por cicatrices, comenzaba a recuperar su color. No hablaba mucho. Sus frases eran cortas, sus gestos medidos. Pero Megan notaba algo diferente en su forma de observarla. La intensidad que antes cargaba con recelo, ahora tenía la calma del respeto, de una conexión silenciosa. No era una gratitud expresiva ni un reconocimiento verbal. Era otra cosa. Una forma de reconocimiento ancestral. La forma en que un miembro de un mundo antiguo reconocía en otro ser humano un acto de valor auténtico, no porque alguien lo dictara,
sino porque había sido necesario. Un atardecer, mientras Megan limpiaba algunas ramas secas cerca del porche, Hawk se acercó sin que ella lo oyera. Llevaba el torso cubierto por una manta de lana tejida, y sus pasos eran lentos, pero firmes. Se detuvo a su lado, contemplando el cielo pintado de nubes largas como pinceladas. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó de pronto, sin mirarla directamente. «¿Por qué me salvaste?». Megan dejó de moverse. Sintió que esa pregunta venía de un lugar profundo, no solo de curiosidad, sino de una necesidad interior de comprender lo que había alterado el curso de su vida. «Porque supe que podía hacerlo», respondió tras una breve pausa. «Y porque no podría haber hecho otra cosa. Ver morir a alguien así simplemente no era una opción para mí». Hawk bajó la vista al suelo, como si esas palabras se le clavaran dentro con suavidad. Asintió muy despacio, luego volvió a alzar la mirada. «Tú no eres solo una mujer blanca de la ciudad», dijo con una calma solemne. «Eres la voz que mi pueblo no sabía que necesitaba escuchar». Ella sintió que algo le oprimía el pecho, no por miedo ni por duda, sino por el peso de una verdad que no había anticipado. Nunca buscó pertenecer a nada más allá de su propia historia. Nunca imaginó que un acto de instinto y humanidad podía romper barreras tan antiguas. El resto del día transcurrió en silencio, pero con una atmósfera distinta. Megan terminó de empacar sus cosas. Había decidido volver a la ciudad al amanecer. Su trabajo, sus compromisos, su vida real la esperaban. Pero nada de eso parecía tan sólido como antes. Algo dentro de ella se había transformado. Esa noche, poco antes de que apagara la lámpara de gas, escuchó pasos en el porche. Hawk estaba allí, de pie, envuelto en su manta. En sus manos sostenía un pequeño paquete, envuelto con tela de lino oscuro y atado con una cuerda sencilla. «Antes de que te vayas», dijo, tendiéndole el objeto. «Esto te pertenece ahora». Megan lo tomó con delicadeza. Al desenvolverlo, sintió algo sólido y antiguo entre sus dedos, un collar de cuero trenzado del que colgaban 4 garras de oso, negras, pulidas por el tiempo. El objeto tenía peso, no solo físico, sino simbólico. Transmitía historia, lucha, supervivencia. «Este collar», explicó Hawk con voz suave, «representa una vida tomada del borde de la muerte. No es solo un trofeo. Es un símbolo de quien tiene el coraje de intervenir cuando todos se apartan. Una señal de respeto, de que eres parte de algo más grande». Megan lo miró, conmovida por la entrega. No había ceremonia, no había testigos, solo ellos dos y el bosque a su alrededor. «Ahora formas parte de la historia de mi linaje», añadió Hawk. «Y si algún día regresas, si necesitas algo, recuerda que tu huella ya está en esta tierra». Ella sostuvo el collar sobre su pecho, sintiendo la rugosidad de las garras, el calor del cuero trabajado a mano. Y por primera vez no sintió que debía justificar lo que había hecho. Lo comprendió por completo. En un mundo donde cada paso deja marca, ella había dejado una imborrable. No con palabras, con actos. Esa noche no durmió enseguida. Se sentó frente al fuego y observó cómo las llamas danzaban, suaves, como si saludaran un cierre. Ya no era la misma Megan que había llegado buscando silencio y descanso. Había ganado algo inesperado, un lugar entre quienes primero la vieron como intrusa y luego como hermana. Megan regresó a Chicago una mañana nublada, sin que nadie la esperara en la estación. Caminó sola entre desconocidos, con una mochila al hombro y el cabello aún con olor a pino y humo de chimenea. Todo a su alrededor parecía igual que siempre. Los semáforos parpadeando en el mismo ritmo indiferente, los trenes retumbando bajo tierra, la gente apresurada mirando sus relojes. Sin embargo, nada dentro de ella seguía siendo igual. Llevaba puesta la misma ropa con la que había partido semanas atrás, pero algo en su andar, en la forma en que sostenía la mirada, en la manera en que respiraba el aire sucio de la ciudad,
delataba una transformación profunda. Subió las escaleras hasta su departamento, abrió la puerta con la misma llave de siempre, pero al entrar sintió una desconexión inmediata. Las paredes estaban donde debían estar, los libros en su estante, la cafetera lista en la encimera, y, sin embargo, todo le resultaba ajeno, como si ese espacio hubiese pertenecido a una versión anterior de sí misma, una que ya no existía. Sin decir palabra, caminó hasta su escritorio. Abrió el cajón inferior y colocó con sumo cuidado un pequeño paquete envuelto en lino, que había protegido durante todo el viaje. Lo abrió lentamente. Dentro, el collar de garras de oso relucía con su color oscuro, sus bordes pulidos por el tiempo y la historia. Al tocarlo, Megan percibió de inmediato el aroma de la montaña. Resina, tierra húmeda, humo de leña. Lo sostuvo entre los dedos como si sostuviera un fragmento de algo sagrado. No lo colgó en la pared ni lo mostró a nadie. Lo dejó allí, en ese cajón discreto, a salvo. No necesitaba ser exhibido. Su valor no era decorativo. Pasaron los días. Megan volvió a su trabajo. Respondía a correos, asistía a reuniones, escuchaba a colegas hablar de proyectos, de presupuestos, de fechas límite. Pero dentro de ella algo se movía en otro ritmo, más profundo, más lento. No era nostalgia, era certeza. Había vivido algo que la ciudad jamás entendería. Un cruce de caminos que no cabía en presentaciones de PowerPoint ni en conversaciones de ascensor. Por las noches, cuando las luces de la ciudad titilaban como luciérnagas artificiales, más allá de los ventanales, Megan soñaba. Sueños intensos, vívidos, como si su subconsciente se negara a dejar atrás los días en la cabaña. Veía el bosque como si aún caminara entre sus sombras. Escuchaba el crujido de las ramas, sentía el aire frío cortándole la piel, y una y otra vez el mismo momento regresaba, la pausa justo antes del disparo. Esa quietud espesa en la que supo que, si no actuaba, alguien moriría. Ese segundo eterno en que su voluntad se impuso al miedo. No soñaba con sangre ni con violencia. Soñaba con la elección, con el silencio previo al destino. Y junto a eso, volvía la mirada de Hawk. Sus ojos febriles, su respiración temblorosa, la manera en que le había dicho, al final, te quedaste. Como si esa frase llevara siglos esperando ser dicha. Como si con esas dos palabras le entregara algo que ningún objeto material podría igualar. En su apartamento, Megan descubrió que ya no temía al silencio. Antes, cuando estaba sola, solía encender la televisión solo para tener ruido de fondo. Ahora, podía sentarse junto a la ventana durante horas sin decir nada, mirando el cielo cambiar de color. Había descubierto una paz que no se compraba ni se aprendía. Una paz que se ganaba atravesando la incertidumbre, cuidando a alguien, viéndose en el reflejo de otra vida. A veces, mientras caminaba por la ciudad, se detenía a observar a las personas. Veía rostros tensos, agotados, perdidos en sus rutinas, y se preguntaba cuántos de ellos habían tenido alguna vez un momento como el suyo. Un momento en que todo se detenía, en que lo correcto se imponía a lo lógico. Un momento en que uno descubre de qué está hecho. No le contó a nadie lo que había vivido, no porque no quisiera, sino porque sabía que las palabras no alcanzarían. ¿Cómo explicar que había sido aceptada por una comunidad que la había rodeado como un juicio, pero que terminó reconociéndola como parte de su historia? ¿Cómo transmitir lo que sintió al ver al anciano inclinar la cabeza, al oír la frase, «Tú luchaste por la vida»? Eso no se contaba. Se llevaba dentro. Un fin de semana, mientras organizaba una estantería, encontró una caja con fotos viejas, imágenes de su infancia, de sus padres, de excursiones en el campo. En una de ellas, su padre sostenía un rifle, y ella, de apenas 12 años, lo miraba con mezcla de miedo y admiración. Recordó cómo él le enseñó a disparar, no como deporte, sino como lección de responsabilidad.
Un arma sirve solo cuando no hay otra salida, le había dicho. En Montana, por primera vez, comprendió realmente esas palabras. No se trataba del arma. Se trataba de tener el valor de hacer lo correcto en el momento justo. Desde entonces, cada cosa que hacía tenía otro peso. Cuando ayudaba a un colega en la oficina, cuando escuchaba a un desconocido en el metro contar su historia, cuando se detenía a mirar a un perro callejero con sed, ya no eran gestos menores. Eran formas de permanecer conectada con esa fuerza que había descubierto en sí misma. La fuerza de intervenir, de no apartar la mirada. Aquel collar de garras, aunque oculto, era ahora su talismán. No para tener suerte, sino para recordar. Para nunca olvidar que en un mundo que corre hacia adelante sin detenerse, a veces lo más importante ocurre cuando eliges quedarte. Cuando decides cargar con el destino de otro, aunque no lo conozcas. Cuando entiendes que el valor no siempre ruge. A veces susurra. Megan ya no se sentía sola. No porque alguien la esperara al volver a casa. No porque hubiese encontrado compañía, sino porque había descubierto que la soledad desaparece cuando sabes quién eres y de qué eres capaz. Porque ya no buscaba que la comprendieran. Bastaba con que, en su interior, supiera que ese momento bajo el cielo rojizo, con un guerrero luchando por su vida, había despertado en ella algo más profundo que el miedo, más fuerte que la duda. Había despertado la certeza de que incluso un solo acto de bondad, uno verdadero, nacido del instinto más humano, podía cambiarlo todo, incluso a uno mismo.